Amantes de gerencia estratégica, bienvenidos a la semana número 5 y vamos a hablar sobre el enfoque que llevamos con el curso. Resulta que esto es como una excursión. Iniciamos en la semana número 1 entendiendo que el mercado tiene unas fuerzas que adicionalmente de ser oferta y demanda, como nos enseñaron en economía, en microeconomía, en economía básica, en macroeconomía, es adicionalmente susceptible a unas fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, unas fuerzas que definen la rivalidad entre los competidores, que tienen que ver con esos productos sustitutos, con los nuevos competidores, la posibilidad de entrar a un nuevo mercado, el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los proveedores. Listo. Entonces allí empezamos en nuestro noveno semestre de contaduría pública a abrir el panorama para introducir esos conceptos al discurso, porque vamos a trabajar en empresas que de una u otra forma van a comercializar con productos o van a ofrecer servicios, bien sea privados, públicos, de salud, servicios educativos, pero vamos a estar con organizaciones. Luego entendimos entonces que ese mercado competitivo que pasó a ser de oferta y demanda a ser un mercado de fuerzas para definir una estrategia para sobrevivir, es un mercado que hace 70 años nos dice este señor, no, esto no saben ni dónde están parados. Entonces este señor llega y les dice a las empresas desde hace muchos años, el marketing no es lo que ustedes creen que es vender, vender, vender. El marketing es posicionarse en la mente de un cliente con una solución a una necesidad que esa persona tiene. Y esa persona elige consumir mi producto, mi servicio, y en esa medida yo tengo que entender con esa revisión de la comprensión del cliente cuál es mi sector, porque un sector puede cambiar de una manera veloz, un sector puede cambiar de una manera abrupta y las acciones se vienen al piso. Entonces hay que tratar de mantener el valor de las acciones de una organización con esa flexibilidad, anticipándose al futuro. Entonces la miopía del marketing nos dice, las empresas estaban tan enfocadas en su producto o en su servicio exitoso que se les olvidó que estaban en un sector de competencia y de un momento a otro, bajo unos mitos, bajo unos modelos mentales, olvidaron ver las evoluciones en la población, en las preferencias y en el sector en el que estaban y el avance tecnológico. Entonces, le da un poco de fuerza a la idea que nos puso Michael Porter y Teodoro Levitt nos la complementa aquí un poco más atrás. Pero luego llegan Norton y Kaplan y nos dicen, no, señores, ya no van a tener ese problema. En 1992 nosotros desarrollamos una herramienta que se llama Balance Scorecard, que sirve para evaluar la estrategia en acción. O sea, la empresa tiene que buscar cómo diferenciarse en un mercado competitivo y esa diferenciación se logra escalando a través de una cascada de indicadores, un cuadro de mando integral que me permite ver cómo estoy enfocado en 4 perspectivas. ¡Plum! Listo. Profesor, ya entendimos esta dinámica, pero usted no nos ha dicho qué es estrategia, ¿sí o no? O sea, no hemos hablado qué es estrategia. Este curso arrancó y este profesor no les ha dicho a estos muchachos para dónde es que vamos. Entonces, quería arrancar por ese término esta semana y un poco hacernos la pregunta, bueno, ¿qué es la estrategia realmente? En deportes es como la forma en que va a estructurarse el equipo de fútbol, de basquetbol, de natación, cómo va a mejorar la técnica, el competidor para poderle ganar a los demás, ¿sí o no? Más o menos eso. En política es la manera en que se eligen ciertas frases, ciertos colores, que se aprovecha la emoción del momento, que se capitalizan ciertas situaciones para poder ganar unas elecciones o para poder ser elegido o para poder gobernar. Bueno. En la guerra es la forma como se eligen ciertos escenarios, cierta tecnología armamentística y ciertos motivos para poder ganar una guerra o unas batallas y luego ganar una guerra. Bueno, más o menos entendemos. Pero en economía, ¿qué es una estrategia? Es decir, aquí no estamos ni en una guerra, no estamos peleando, no estamos matando otras empresas, nos interesa que todos podamos ganar.
No estamos en política, no queremos gobernar a todo el mundo, no tenemos esa pretensión, no estamos en deporte, no estamos jugando. ¿A qué estamos hablándole a los estudiantes cuando les decimos estrategia en economía? Pues estamos hablando de mecanismos de elección, elegir un curso de acciones para lograr unos objetivos. Y ese curso de acciones me tiene que llevar a ser diferente en un entorno en el cual quiero prevalecer, quiero mantenerme, quiero ubicarme y quiero ganar. Están prohibidos los monopolios, están prohibidos los oligopolios, es decir, no quiero ganarlo todo, no puedo adueñarme del mercado, tengo que ser inteligente para poder establecerme en un mercado de competencia, es decir, la competencia es parte de esta realidad y tengo que armonizar, cooperar con mis competidores. Entonces, la estrategia es como estar dentro de un mercado siendo diferente y poder competir con los demás. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de estrategia. Entonces, vamos a hablar acá un poco del modelo tradicional, que es lo que nos lleva a dialogar en esta nueva etapa del curso, en esta semana. El modelo estratégico tiene como tres grandes momentos. Primero la formulación de la estrategia, luego la implementación o implantación, como se traduce la palabra americana, y posteriormente el control o la evaluación. Aquí se cumple el ciclo administrativo de planear, dirigir, controlar, planear, organizar, dirigir y controlar. Es decir, dirigir y organizar están acá. Formulación tiene toda la planeación. Entonces, ¿cómo arranca la planeación de una estrategia? Pues hay que buscar los elementos fundamentales en una organización. Misión, ¿para qué está funcionando esta organización? ¿O para qué va a funcionar esta organización? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su papel social? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? ¿Por qué la gente va todos los días a trabajar a esa empresa? ¿O por qué vamos a iniciar este proyecto? Hay una misión. Visión hacia el futuro, ¿qué queremos lograr con esto? Adicionalmente a cumplir la misión, ¿qué queremos más allá de cumplir la misión, cumplir la rutina, cumplir el deber? ¿Qué queremos más? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo queremos impactar la sociedad, el cliente, los diferentes stakeholders? ¿Qué valores? ¿Qué valores culturales compartimos con las personas con las que estamos dentro de ese micromundo denominado organización? ¿Cuáles son los valores que destacan? Hay empresas en las que uno dice, ir a un banco no es igual a ir a el competidor, no es igual ir a la vivienda que ir a Bancolombia, que ir a Banco Sudamérica. En cada uno lo atienden de manera distinta. Hasta desde la parte organoléptica, los aires acondicionados tienen como diferentes aromas y uno siente lo mismo que entra cuando a un centro comercial. Los almacenes de ropa también tratan como de ambientarlo a uno y le ponen cierta música y entonces en Vélez hay una música distinta y se crean unas condiciones de entorno. Así hay unas condiciones también de atención, de cultura, que se traducen en la forma como nos relacionamos con esas personas que están allá en esa organización. Entonces, hay unos valores que se definen en ese entorno y hay unos stakeholders que son unas partes interesadas. La palabra stakeholders traduce partes interesadas. Son los inversionistas que están interesados en que le vaya bien a la empresa porque tienen su dinero invertido allá, los clientes que están interesados en que le vaya bien a la empresa porque le consumen su producto o servicio, sus relaciones, pagar por algo que quieren, los proveedores porque también ganan en la medida en que le entregan insumos para transformación, que le ofrecen servicios, preventa, postventa, diferentes formas de provisión. La sociedad que quiere que la empresa haga, mire que la empresa es un ser humano hiperproyectado. Antes esa persona que era un artesano que hacía bolsitos allá y que hacía un bolsito cada 8 días, ya hoy en día es una empresa con 2.000 empleados y hace bolsos para una cantidad de personas y compite con la que hace bolsos de cuero y compite con la que hace bolsos de tela y compite con la que hace bolsos plásticos. Y ese es el mundo de la sociedad, donde hay una competencia, un mercado y hay una sociedad interesada en ese tipo de productos. Pero también la sociedad está interesada en que esa empresa satisfaga las necesidades de sus clientes, pero que cuide el entorno, el medio ambiente, que cuide la relación con su sociedad cercana, el ruido, los olores, las formas de
contaminación, son una forma de relacionarse con la sociedad, indirecta, una externalidad negativa, pero son formas de relacionarse, por eso hay unos costos. El Estado le interesa que la organización funcione y que tenga una estrategia para que sobreviva, porque el Estado recibe impuestos y funciona y redistribuye la riqueza, que es el papel del Estado, regula los mercados, porque los mercados son imperfectos, y esa es la justificación del Estado. El Estado tiene que estar para generar unos equilibrios, porque el mercado no es capaz de regularse. Nosotros no somos capaces de pagar un policía cada uno para que esté al frente de su casa. Usted no es capaz de pagar el pavimento que hay al frente de su casa, porque el pavimento que hay ahí vale unos 80, 90 millones de pesos. Entonces usted no es capaz de pagar de aquí la acera, de aquí hasta donde usted camina a la universidad, porque cada costo habrá que subdividirlo, y por eso el papel es un regulador, un mediador. El Estado es un redistribuidor de esa riqueza, que se apropia de unos impuestos y luego redistribuye a través de transferencias que son directas, indirectas, subsidios, apoyos, préstamos, obras, parques, vías, electricidad, infraestructura, puentes, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas partes interesadas en estas empresas, y de aquí salen los elementos fundamentales para decir, listo, vamos a ver qué hace esta organización, qué quiere en el futuro, cuáles son sus valores y qué quieren sus stakeholders. Entonces, Michael Porter propone 3 tipos de análisis, pero estos análisis pueden ser de diferentes formas. El primero se llama análisis PES, político, económico, social, tecnológico, legal, ambiental, etcétera. Ya le han puesto más letras. El político implica revisar leyes, decretos, resoluciones, normatividad que defina si hay una apertura o un proteccionismo a nivel político, qué enfoque hay en cierto momento. Ahorita arrancan gobiernos nuevos que quieren proteger ciertos negocios, que quieren desarrollar otros negocios dentro de una economía para potenciar más empleo, etcétera, etcétera. Entonces, cada enfoque político le va dando unas normas y establece unos parámetros de apertura o proteccionismo en ciertos sectores, y cierto desarrollo presupuestal a través de los proyectos COMPES, a través de planeación y del el Consejo para la Política y el Desarrollo Económico, que se le entrega a las diferentes subregiones. En esa medida, entonces, hay una normatividad que se tiene que revisar. Hay unos factores económicos como el Producto Interno Bruto, si hay crecimiento, si estamos en un momento de recesión o si estamos en un momento de depresión. Eso ya lo vieron ustedes en economía. Recesión cuando tenemos 2 o 3 periodos que no crece el Producto Interno Bruto, y depresión cuando ya pasa un cuarto periodo. Tengo entendido que ese es el criterio. Y técnica, depresión, recesión técnica, cuando son 2 periodos que no hay crecimiento en cierto sector. Revisar la tasa de interés, miren que acabó de subir y eso genera cierta contracción y enfriamiento de la economía, aparentemente para frenar la inflación, pero es que la inflación de nosotros depende de la expansión de nuestra economía o depende de un recalentamiento global de la economía post pandemia. Entonces, hay preguntas que hacerse, pero nosotros no somos ni estadistas ni economistas, somos contadores que estamos en una empresa, pero tenemos que entender eso que está sucediendo en el entorno y cuánto tiempo va a durar. ¿Cuál es la inflación? ¿Qué efecto tiene la tasa de interés sobre la inflación? ¿La va a disminuir, sí o no? La tasa representativa del mercado, ¿qué efecto tiene? ¿De dónde traen la suela de mis zapatos? ¿De dónde traen mi computador? ¿De dónde traen este pocillo? ¿De dónde me traen este té? Es decir, una cantidad de factores que tenemos que entender cómo la TRM define el encarecimiento de los productos, qué tanto dependemos de productos extranjeros. Arturo Calle, ¿a quién decidió comprarle la tela? ¿Se la está comprando el algodón a los algodoneros colombianos o el algodón se le compra a África? ¿O no estamos ni siquiera comprando algodón, sino estamos trayendo la camisa de China? ¿Qué cambia eso? ¿O la camisa viene de otro país? Entonces, este tipo de cosas, desde lo económico, deben ser analizadas. Son algunas de las variables. Hay muchas otras variables que podemos entender desde lo económico. En lo social, las tendencias de los grupos poblacionales. Hay tendencias hacia el envejecimiento en ciertos pueblos, ciertos municipios. Guatavita
en Cundinamarca, ya usted llega y no ve ni un joven, ni un niño, ni un adolescente. Usted ve población mayor que está en su etapa de retirados, de jubilados, y que están tranquilos allí. Y allí hay unos mercados específicos para ellos, allí ya hay unas transformaciones del entorno y allí habrá unas empresas que tienen que ofrecer unos productos adecuados a ese entorno y eso puede crecer para muchos otros municipios de Colombia. ¿Qué pasa con ciertas regiones donde hay mayor natalidad, donde hay mayor manejo tecnológico, donde hay mayor cobertura? ¿Qué sucede con ese tipo de conductas de lo social, donde hay tendencias, donde hay comportamientos de acuerdo a las ubicaciones? Porque una cosa es la ruralidad, otra cosa es los comportamientos de las poblaciones urbanas, las tendencias en lo social. Entonces esto también es algo que hace parte de ese análisis político, económico, social, tecnológico, la vigilancia de tendencias, cómo se analiza el desarrollo de ciertas líneas que le cambian el mundo a todas las personas. ¿Cómo es posible que las llamadas con videoconferencia en 1971 fueron mostradas en una feria y a nadie le interesó? Porque en el momento en que el desarrollo tecnológico estaba y había la fibra y la capacidad, no daba en su momento, pero ya estaba la tecnología, en su momento nos llamó la atención, aunque parte de la vigilancia tecnológica muestra que en el 71 salió las llamadas con video, pero solamente hasta 1994 se empieza en Estados Unidos, Europa y Rusia, China, a mover una tecnología suficiente para que estas llamadas, o sea, 25 años después, para que estas llamadas realmente sean una realidad y los dispositivos hagan que necesitemos esto. Y a nosotros aquí nos llegan estas llamadas 10 años después, en el 2005, donde uno dice, uy, ya tengo un teléfono donde puedo, un celular donde puedo hacer una llamada con videoconferencia. Y cómo eso afecta las formas de relación de la misma academia. Por ejemplo, las universidades virtuales, cómo a partir del año 2005 o 2004 empieza una política desde el Ministerio Nacional de Educación a cambiar el modelo educativo y a decir, pasamos el sistema de comunicación educativa a ser un sistema de comunicación virtual. Y entonces pasaron de educación a distancia a educación virtual. Y esto ya tiene unos impactos y la pandemia nos deja unos cambios. El acceso a la tecnología, qué condiciones hay del entorno, cómo esos elementos tecnológicos y el acceso que las personas tengan a ciertas tecnologías me pueden cambiar de forma abrupta una tendencia en el mercado. En lo ecológico, lo legal, lo ambiental. ¿Y cuál es la estrategia para este tipo de cosas? Evaluar qué aspectos estamos mirando como importantes dentro de lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico. ¿Qué descripción hay de ese aspecto y cuál es la situación de datos de ese aspecto? ¿Crece, baja? ¿Cuál es el histórico? ¿De dónde viene? O sea, ese dato debe tener un comportamiento, ese aspecto debe tener un comportamiento, una descripción y un comportamiento en datos y hechos. ¿Hacia dónde se proyecta? ¿Hacia dónde va a ir ese aspecto? Y si ese aspecto tendrá impacto positivo probable, va a ser una oportunidad para mí y va a ser una oportunidad alta, media o baja. O si ese aspecto va a tener un impacto negativo probable, que se me va a convertir en una amenaza porque es del entorno, mire, oportunidad o amenaza, y si va a tener un efecto alto, medio o bajo sobre mi proyecto, sobre mi empresa. Entonces aquí hay una metodología para aplicar el análisis PES, el análisis político, económico y social. Ojo que estamos mirando cómo se formula. Hasta ahora estamos entrando a uno de los estudios de cómo se formula la estrategia. Y por aquí está el análisis de diamante competitivo, donde también hay un nivel de detalle donde hay que entender en qué escenario voy a competir, cuál es la estructura, la estrategia, la rivalidad de las empresas, cuáles son las condiciones de los factores de producción, cuáles son las condiciones de factores de la demanda, cuáles son las rentas de las personas, cuál es el tipo de consumo, cuáles son los precios, qué preferencias hay, cuáles son las condiciones de disponibilidad de espacios, edificios, tierra, cuál es la disposición de mano de obra calificada para ciertos tipos de trabajos. ¿Cuál es la disposición de capital a invertir en ciertas cosas? Porque en Colombia tienen que llegar los extranjeros a invertir en cosas y nuestros propios inversores
que tienen dinero acumulado, tenemos ricos dentro de los 500 más ricos del mundo y no son capaces de invertir en infraestructura tecnológica, no son capaces de invertir en ciertas cosas porque no ven rentabilidad, porque tiene que llegar un extranjero a invertir. Y son condiciones de los factores de producción. ¿Qué tecnología? Y esto viene de allá del otro factor de análisis, qué tecnología, con qué conocimiento se cuenta, qué infraestructura hay. Sectores conexos, qué tipo de industrias hay relacionadas a la mía, cuál es la capacidad de abastecimiento que me dan mis proveedores o los proveedores de mi probable producto, cuáles son los eventos fortuitos posibles que suceden en ciertos sectores. En Japón y en Chile tiembla la tierra cada 2 días. En ciertos lugares hay riesgo por un tsunami. En otros lugares, o sea, cuáles son factores previsibles pero que son irresistibles. Yo no puedo detener un tsunami, pero sé que si estoy en algún sector de costa, eso es un factor probable, una inundación, unos vientos, un huracán, si estoy en el cinturón antillano. En fin, todos estos son factores del azar que pueden, que también hay que explorar como posibilidades. ¿Y cuáles son las condiciones que me da el gobierno? ¿Hay proteccionismo? ¿Hay apertura? ¿Cuáles son las características que tiene? Y este análisis, pues es lo mismo, ¿cierto? Hay unas características que yo analizo de cada uno de esos aspectos del diamante competitivo. Esas características tienen una descripción, esas características deben tener una tendencia, deben tener un dato histórico, unos hechos que dan cuenta de dónde vienen y qué impacto pueden tener sobre mi proyecto, sobre mi empresa, sobre mi misión, sobre mi visión. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Un impacto alto, medio o bajo? ¿Qué impacto positivo o negativo va a tener? Y, pues, por supuesto, para los factores 5 y 6, que tienen que ver con lo imprevisible, con los eventos fortuitos y con el proteccionismo o apertura del gobierno, pues, ¿cómo cruzo esto contra los aspectos 1 y 4? O sea, ¿qué podría pasar cuando tengo unas condiciones favorables de comercio exterior, pero tengo un gobierno con unas conductas proteccionistas? O cuando tengo mucho riesgo interno y hay un gobierno con conductas aperturistas, y eso pone en riesgo ciertas industrias, como nos pasó con el maíz, la cebada, el trigo. Pues como hoy en día no producimos ni un frijol, pues, o sea, no ni un frijol, sí, producimos el 6% del frijol cargamanto que se consume en Colombia. Producimos en total el 12% del frijol que consumimos, pero todo lo otro lo importamos. El garbanzo lo importamos, ya no hay nadie que produzca, no hay ni una cepa colombiana de garbanzo. En fin, pues hay ciertos sectores que por ciertas conductas de apertura dejan de ser competitivos, y tenemos tierras, somos un país con vocación agro, pero y tenemos clima, pero no tenemos las condiciones económicas porque se tomaron decisiones aperturistas en un momento en el cual no había cómo soportarlas. Bueno, luego hay un análisis, que es el análisis de las 5 fuerzas, que ustedes ya entonces, cuando estudiaron la primera semana, se dieron cuenta del poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores. ¿Y cómo se hace esto? Se toma cada aspecto, se mira su descripción, se analizan los datos históricos y se analiza el impacto que pueda tener. Es decir, esta es como la estructura metodológica para luego decir, con todo ese análisis externo, qué tal estoy a nivel interno. Y para eso se hace una estrategia que se llama el benchmarking o la referenciación competitiva. O sea, estamos hasta ahora formulando la estrategia, y para formular la estrategia tengo que aplicar herramientas para analizar mi entorno, y ahora estamos hablando de cómo analizo mi interior, el interior de la organización. Entonces tengo que elegir qué referente por proceso voy a tomar, qué empresa le voy a revisar el proceso para compararlo con el mío, cómo establezco los indicadores de eficacia o de eficiencia para esos procesos, cómo estructuro mi comparación y cómo verifico las brechas que tengo en el proceso. ¿Qué tan bueno puedo llegar a ser? ¿Qué tanto puedo llegar a superar a mi competidor o a mi colaborador? Porque hoy en día también, de nuevo, hablamos de empresas colaboradoras. ¿Cómo nos mejoramos unos a otros día a día? Y en esa medida determino cuáles son mis aspectos fuertes y cuáles son mis aspectos débiles, en qué realmente soy fuerte y soy débil. Uno no puede decir, no, vea, yo me invento las fortalezas de mi empresa tiene la mejor infraestructura de Medellín. ¿Y por qué? Porque tiene columnas muy gruesas. Pero estamos hablando de infraestructura tecnológica o de infraestructura física. Ah, no, es que son muy bonitas, son pintadas,
Pero es que estamos hablando de infraestructura competitiva. Bueno, entonces venga a ver, tenemos que revisar en qué realmente somos fuertes y no nos podemos inventar. No es que tenemos el mejor personal del mundo. ¿Cómo comparo yo que tenemos el mejor personal del mundo, señor? Cuando yo estoy abriendo una DOFA o sea, un análisis, ¿cómo digo que tengo la mejor calidad de gente que puedo conseguir en el mercado? Si no tengo los mejores salarios, si tengo gente que está aburrida en el trabajo, si tengo ausentismo, ¿yo cómo puedo decir, a qué me voy a decir mentiras? Entonces, son aspectos que tienen que revisar en el benchmark en las empresas, luego pasamos a eso, para luego pasar a hacer lo que es la matriz DOFA o la matriz SWOT, que tiene que ver con las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Cómo cruzar el análisis externo que me muestra las amenazas y las oportunidades con lo interno que son las fortalezas y las debilidades. ¿Cómo cruzo eso y ese análisis? ¿Qué objetivos estratégicos me sacan de esa matriz? ¿Cómo analizo lo uno con lo otro? ¿Cómo analizo fortalezas contra oportunidades, fortalezas contra amenazas, debilidades contra oportunidades y debilidades contra amenazas? Para saber desde lo interno qué puedo hacer con lo externo. A partir de ahí sale la definición de los objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos se implementan a través de ¿qué? A través de un balance scorecard. Para eso es esa herramienta que vimos allí la semana pasada. Profesor, o sea, todo esto es para llegar a un balance scorecard, sí, señor. Pero en la última semana vamos a ver que puede haber otra ruta. En las últimas semanas del curso nos vamos a dar cuenta que hay otra ruta. Sí, pero esperen un momentico. En este momento esto es lo que hacen todas las organizaciones que deberían ser juiciosas para lograr hacer un análisis estratégico adecuado. Sí, duro, durísimo. ¿Cuánto le cuesta a una empresa hacer un análisis externo, un análisis interno, cruzar esas variables? No. Hay empresas que pagan millones, millones, y no poquitos. Hace poco vi un dato de 380 millones de pesos que pagaron solamente para un sector de Cámara de Comercio para hacer un análisis 2. Tan caro eso. Muy caro, porque los análisis son rigurosos. Y hay empresas dedicadas a hacer vigilancia tecnológica, política, económica, social, competitiva en todo el mundo. Pesado. Y solamente lo hicieron para Colombia contra competir en la Florida y Colombia para competir en Sudáfrica. Un análisis de eso sí valió entre 300 y 400 millones de pesos. ¿Cuánto duraron? 2 meses, 3 meses más o menos duró el análisis. 8 personas involucradas. 400 millones de pesos. Sí, eso es. Para poder llegar luego a hacer el balance scorecard. O sea, todo ese análisis anterior para llegar a un balance scorecard. Wow. Bueno, sí. ¿Y qué hay que hacer? La cascadita. Después de que yo defina qué objetivos estratégicos quiero alcanzar, qué quiero lograr, qué debo hacer para poder ser sostenible y mantenerme en un mercado competitivo, debo saber qué debo transformar a nivel de aprendizaje y desarrollo, cómo eso cambia los procesos internos y va a tener unos efectos en los clientes, en el producto o servicio que entrego y por lo tanto esto va a dar unos rendimientos financieros maravillosos, unos indicadores agradables a los ojos de los inversionistas y a los ojos del Estado y a los ojos de la sociedad, siendo justos con el medio ambiente, con los empleados. Vean ustedes lo complicado que es, pero esto es gerencia estratégica. O sea, es crear una película alrededor de la operación misional de la empresa. Yo cumplo una misión, yo hago pocillitos. No, yo voy a durar toda la vida haciendo pocillos, 100, 200 años. No, no, las empresas no funcionan así. Tienes que innovar, tienes que desarrollar materiales, mejorar condiciones organolépticas, luego hacerle el muñequito. Entonces, usted tiene que estar vigilando su entorno y crear. Además de hacer pocillitos, crear todo un mecanismo estratégico para sostener la empresa de hacer pocillitos y que las acciones suyas vayan creciendo permanentemente. Y eso me permite, pues, estructurar los indicadores a partir de estos objetivos estratégicos y de estas perspectivas para que la estructura se ponga en acción y se establezcan unos indicadores del balance scorecard con unas metas claras en el tiempo
se le asigne un presupuesto, se establezcan estímulos y responsables para que implementen las iniciativas, las acciones y puedan obtener ciertos estímulos y se logren los proyectos, se alcancen las metas en la organización del balance scorecard. Profesor, usted está hablando mucho y no hemos llegado al control. Dejemos el otro video para el control.